Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y el comité organizador, felicidades. Tengo la oportunidad de poder platicar con ustedes. El día de hoy, cuando de pronto no veo muchas caras conocidas, yo me acuerdo que me fui a un servicio social igual que ustedes, a un pueblito alejado de la civilización, y donde estaba el kiosquito, donde los médicos pasantes nos juntábamos para hacer nuestro reporte, el SUIBE, que en las noches se hacía cantina, que ahí ya no estábamos los pasantes en la noche, por supuesto, a veces sí. Y había una plaquita que decía, aquí no hay desconocidos, simplemente amigos que no hemos sido presentados. Y esa es la idea. Antes que otra cosa, soy amigo de ustedes. No tengo ningún conflicto de interés, sin duda esta charla está patrocinada por el laboratorio, pero lo que vamos a platicar hoy día está justamente basado hoy día en evidencia, ¿sí? Recordar, por supuesto, que tenemos esta idea generalizada, que en la menopausia vamos a hablar, de hecho incluso la MEC hizo una encuesta nacional de climaterio, más o menos en el 2012, en donde justamente sacan la fecha promedio de edad en la que la mujer a los 48 años, la mujer mexicana, se presenta en la menopausia. Sin embargo, no es algo mágico en el que la menopausia se presente, sino de pronto pueden aparecer 2, 3 o 4 años antes sintomatología, que es importante ser un poquito empáticos con estas mujeres. Esta transición, por supuesto, es importante explicarles a las mujeres que no es ninguna enfermedad, que es un periodo de transición en el que pasan de una etapa reproductiva a una no reproductiva y que evidentemente ellas tienen que continuar justamente con este proceso de vida. Necesariamente tiene que ver con las hormonas y vean justamente esta disminución del estrógeno circulante, en donde a nivel cerebral encontramos una elevación muy alta de FSH, LH, y generalmente no estamos haciendo una determinación de FSH porque clínicamente la paciente está en los 48, empieza con bochornos, con trastornos menstruales, con un año de dejar de menstruar. Sin embargo, hoy día cada vez incluso habrá parte nueva con los residentes y con los estudiantes, están haciendo determinación de FSH porque los niveles más elevados de FSH están asociados un poco a mayor riesgo de, por supuesto, hipoestrogenismo, pero enfermedad de Alzheimer y enfermedad cardiovascular, y ahora incluso se está metiendo para esta tormenta perfecta la cuestión de obesidad. Bueno, pues toda esta parte del envejecimiento y con el hipoestrogenismo encontramos en la economía de la mujer, dígame, ¿en dónde no? Encontramos cambios a nivel urogenital, que justamente en la siguiente charla se dará del síndrome genitourinario, que también tiene importancia, en la parte metabólica, en donde incluso nuestra población mexicana, adolescentes y de mayor edad estamos teniendo un problema muy serio de obesidad, entonces entran a este hándicap ya de por sí con obesidad y el hipoestrogenismo les incrementa justamente también esta alteración metabólica con sobrepeso. Esta dualidad en donde sin duda nos importa el hueso, pero también por supuesto el músculo y entonces ahora tenemos justamente esta obesidad osteosarcopénica. También, por supuesto, a las mujeres les preocupa mucho, sí, será muy importante, doctor, la osteoporosis, pero eso no me duele. Pero lo que sí les molesta es la piel, su cabello, su piel, sus arrugas, eso también es muy importante. Y la parte de los síntomas vasomotores que sin duda alguna también van a ser muy importantes. Y desafortunadamente se hace esta tormenta perfecta, les decía, en el que la mujer a los 48, 50 años promedio, además de tener este hipoestrogenismo, también empezamos a tener estos cambios a nivel de vida en donde los hijos ya se van, en donde se presentan las separaciones, los divorcios, y entonces justo esto llega a ser de verdad bastante incluso de periodo de crisis para estas mujeres. Me decía mi maestro, el doctor Hernández Bueno, al que hace rato hicieron justamente un homenaje, un reconocimiento, que en la mujer se presentan 3 M's que son totalmente en la etapa crítica para una mujer. Uno es la menarca, que será su primera menstruación, otro es la menopausia, su última menstruación, y la de en medio es la M de matrimonio, ¿no? También eso puede ser, por supuesto, un periodo de crisis para estas mujeres. Cuando se presenta el hipoestrogenismo, además del proceso, y no nos gusta la palabra de envejecimiento, las mujeres pueden llegar a tener un poquito de mayor riesgo cardiovascular. Es más, incluso igualan o superan al hombre el infarto. Y recuerden que 1 de cada 2 mujeres arriba de los 65 años van a tener una muerte por un infarto al miocardio. También, por supuesto, este proceso de edad en el que se presentan enfermedades crónico-degenerativas, les decía, nos interesa mucho la osteoporosis, 1 de cada 3 fracturas a nivel de fractura vertebral no la estamos diagnosticando, se presenta este efecto dominó que en las mujeres pueden morir incluso el primer año después de presentar una fractura. Entender, por supuesto, este fantasma del cáncer, que sigue siendo un problema muy serio, no estoy menospreciando el cáncer de mama, y también el de ovario, también el de colon, en fin, ¿no? Y también esta parte del envejecimiento cerebral con un deterioro cognitivo.
Lo que es cierto es que si todo esto se da por disminución de los estrógenos, pues lo que generalmente sugerimos es darles estrógenos a estas pacientes. Hoy día, incluso seguramente en las charlas que van a tener, estamos hablando muy día de la certeza, de la seguridad, de la gran cantidad de productos y herramienta terapéutica que tenemos hoy día para ofrecerles a nuestras mujeres. Sin embargo, no me negarán que existe un buen grupo de pacientes en el que, a pesar de decirles con evidencia científica los beneficios de las hormonas, las pacientes dicen: yo no quiero hormonas, ¿no? Y bueno, ¿qué hay que hacer con ellas? Pues sin duda hoy día lo que hay que hacer con ellas es ofrecerles de manera informada opciones terapéuticas y que justamente entiendan los grandes beneficios que conlleva, si no quieren tratamiento hormonal, lo que llamamos un tratamiento no hormonal, no farmacológico. Por supuesto que esta mujer, conforme va avanzando en edad, vamos a encontrar cambios generalmente en composición corporal. También, por supuesto, modificaciones tanto fisiológicas como funcionales, y les comentaba, este proceso de envejecimiento de mayor edad incrementa el riesgo de enfermedades asociadas a esta edad. Y de ahí surge esta palabra que decíamos que es un poco de que somos lo que comemos, ¿no? Es decir, un poquito de nuestra calidad de vida asociada también al tipo de alimentación que tenemos, que evidentemente es muy mala, y como médicos peor aún, a veces no siquiera comemos bien, no nos damos nuestro tiempo, entonces pues vamos a pagar las consecuencias de no estar comiendo bien. Entonces, de ahí la importancia justamente que van a encontrar hoy día esta parte de la trascendencia de la nutrición en el climaterio. Si de por sí es importante nuestra alimentación, en la etapa del climaterio también lo es. Y necesitamos los médicos porque en ocasiones cojeamos un poco en esta parte de lo que sería ejercicio y nutrición. Necesitamos empaparnos un poco más en esta etapa. Y también con la intención de hacernos la vida un poco más fácil, hoy día empezamos a tener productos justamente que hoy día los definimos como suplementos de diseño. Recordar que la suplementación es un aporte de unas sustancias, en este caso suplementos alimenticios, con el fin de mantener un buen estado de salud y lo ideal también, por supuesto, prevenir algunas otras enfermedades que se pueden asociar a esta etapa. En el caso de síndrome vasomotor, les decía, 8 de cada 10 mujeres van a tener estos bochornos, y yo les digo que qué bueno, no porque lo sufran, sino porque justamente puede ser una puerta de entrada para que la mujer vaya a la consulta pidiendo ayuda, porque de verdad es que su calidad de vida es de verdad a veces miserable, ¿no? Hace rato me tocó meterme a una de las cabinas de uno de los laboratorios para que sientan lo que se siente un bochorno. Yo sabía que se sentía terrible, pero estar allá adentro, perdónenme, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser mucho más empáticos con nuestras pacientes. Yo sé que algunas de ellas se ven muy elegantes con su abanico, por ejemplo, pero a algunas de ellas no les gusta, entonces ser muy empáticas con esto de los bochornos. Y no solamente es dar una palmadita, decirles aguántate, ya se va a quitar pronto. Vean cómo incluso un 10% promedio de estas mujeres pueden llegar hasta tener hasta 11 años después de la fecha de su última menstruación estar teniendo bochornos. Y lo que les platicaba, incluso hoy día hay una relación muy directa entre la intensidad y la frecuencia de estos bochornos asociados con la mayor severidad de enfermedades cardiovasculares y enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es el problema? La fisiopatología del bochorno, yo les digo, prácticamente se altera este termostato de la temperatura, en el que la mujer ya no puede soportar de pronto cambios bruscos de temperatura, siente que se está quemando y entonces empieza a perder calor con la sudoración. Pero ahora viene el regreso, ahora empieza a tener mucho frío y empieza a tener escalofríos. Tristemente, esto es en el periodo en el que está durmiendo su mejor sueñito, en el que ustedes están descansando de guardia, imagínense, y van y les despiertan que llega un ingreso, ¿no? Y entonces tienen que despertarse, y eso es todos los días, de todos los días, de todos los días. Entonces, cuando la paciente se despierta y el marido le dice buenos días, pues el señor va a recibir, ¿qué tiene de bueno si no pudo dormir la paciente? Entonces, la calidad de vida, esto es muy terrible, ¿sí? Bueno, pero ahora la idea es que justamente hoy día tenemos hoy día en realidad actual la presencia de los fitoestrógenos. Todavía seguramente a lo mejor alguna plática que yo di que puede estar grabada hace 20 años, yo les decía, pero no hay evidencia suficiente científica para hablar de los beneficios y del papel actual que tienen los fitoestrógenos. Pues 20 años después, ¿qué creen? Ya tienen estas evidencias en donde hay justamente la presencia de artículos médicos en donde estamos hablando de los grandes beneficios. Los fitoestrógenos básicamente los vamos a dividir en 4 grupos, estos que son los isoflavonas, los lignanos, los cumestanos y las lactonas. Estas 4 familias son los que van a completar justamente esto que estamos hablando de los fitoestrógenos. Tienen efecto estrogénico, por supuesto, una característica es que generalmente se van a pegar al receptor beta. Por supuesto que tienen efecto estrogénico, no es tan potente, pero sí lo van a tener. En este caso de los fitoestrógenos, recuerden cómo les decía, cada vez hay más estudios en lo que sería metaanálisis y nos han hecho la vida más fácil porque de pronto esto que es la librería de Cochrane, en vez de que ustedes de pronto se pongan a hacer justamente
un estudio a ver qué tienen, ya estamos encontrando una gran cantidad de metaanálisis en donde, por ejemplo, vean, en estos 11 estudios hablan de la eficacia que tienen la administración de fitoestrógenos para quitar los bochornos. Y evidentemente la tienen. Vean cómo la administración de estrógenos en pacientes con vasoespasmo, la evidencia científica refiere que vamos a mejorar mucho los estrógenos, la disminución de la cantidad, la frecuencia y la intensidad, y también, por supuesto, un poco, y después la doctora nos dirá los grandes beneficios acerca de esta parte, también de la resequedad vaginal. Y yo les digo que el hueso, lo respeto mucho, lo quiero mucho, pero es muy facilote. Cualquier cantidad de estrógenos que le den al hueso, este hueso va a responder y le va a ir muy bien. Y entonces, justamente, si los fitoestrógenos tienen receptores beta, pues, evidentemente ustedes les dan estos beneficios a las pacientes con la administración de fitoestrógenos y van a encontrar diferencias significativas para mejoría de la calidad ósea. Recuerden que vamos a encontrar más rápidamente beneficios a nivel de hueso trabecular, esto es columna, que a nivel de hueso cortical, lo que sería cadera, ¿sí? Entonces, hoy día la densidad mineral ósea se ve de manera importante en esta gran cantidad de metaanálisis y de artículos en revisiones sistemáticas, en donde están observando que la presencia de administración de fitoestrógenos mejora la calidad ósea en cuestión de densidad mineral ósea. Por supuesto, alguien me podrá decir, y quizá me adelanto, recuerden que el objetivo principal, sin duda alguna, será la disminución de las fracturas, pero por lo menos ya empezamos a tener más cantidad de artículos en donde se habla por conclusiones, en donde sin duda va a tener beneficios adicionales, no tan potente como lo que sería la administración de estrógenos, pero sí les va a ir muy bien a estas pacientes. En la parte del perfil cardiovascular que les decía, no olvidar, es un dato devastador, 1 de cada 2 mujeres arriba de los 65 años van a fallecer de un infarto al miocardio. Por lo menos es como para darte un toque en el cerebelo y decir, está terrible ese dato, por supuesto, ¿no? Bueno, pues en aquellas pacientes que les administramos justamente también esta parte de los fitoestrógenos, vamos a encontrar beneficios interesantes para por lo menos disminuir, por ejemplo, las cifras de tensión arterial sistólica, sin alterar por esta parte del LDL, y entonces estas pacientes también en este perfil lipídico les va a ir mucho mejor. Y estas son la gran cantidad de artículos justamente en donde encuentran los beneficios interesantes en incluso al disminuir la presión sistólica, pues evidentemente en la ecuación de Framingham, pues a estas pacientes les va a ir mucho mejor. Entonces, les comentaba, hoy día la evidencia de la administración de fitoestrógenos para aquellas pacientes para mejoría del perfil cardiovascular. Y en la parte del síndrome metabólico que les decía, que nuestras pacientes también están entrando con un gran sobrepeso en esta etapa de la vida. Entonces, ya de por sí entran con un problema de sobrepeso importante. No sé si estamos en el primero o en el segundo, pero ahí andamos dándonos un quién vive con los Estados Unidos con sobrepeso. Nuestros niños también, por supuesto, con un problema muy serio de obesidad, y aquí además se agrega la disminución de los estrógenos y esto va a incrementar, por supuesto, el sobrepeso. Entonces, en aquellas pacientes que le estamos dando justamente bajos niveles con isoflavonas o con fitoestrógenos, estas pacientes van a mejorar, ¿sí? Y lo que les comentaba, en el riesgo del cáncer, el estrógeno sin duda tiene efecto a nivel estrogénico en receptores alfa y beta. Los fitoestrógenos básicamente son casi selectivos para la parte de los receptores beta. Entonces, vamos a encontrar beneficios sin el menor riesgo asociado a esta parte como incluso de receptores alfa. Entonces, podemos decir que es un poco esta parte de oncoprotección. Sin embargo, yo sí de una vez me adelanto, no por eso tengamos que darles las isoflavonas a diestra y siniestra. De todos modos, tenemos que llevar un control adecuado con estas pacientes y tomen o no hormonas, estas o las que sean, de todos modos deberán de llevar un control y justamente este protocolo de estudio de su mastografía cada año, su revisión, su control de peso, en fin, independientemente de esto, no que tengamos esta sensación de seguridad y de que de pronto ya no vayan al consultorio. Entonces, ese es un poquito el juego en el que las isoflavonas tienen efecto hacia justamente los receptores beta, justamente, ¿sí? Y entonces, por eso, justamente la gran cantidad de metaanálisis que ustedes pueden ver acá adelante, hablan que el consumo de soya, además de los grandes beneficios que les platicaba en perfil cardiovascular, en hueso, la parte cognitiva más adelante, también no tiene incremento en riesgo en cuestión de cáncer de mama. Y también, como muchas de estas pacientes, por supuesto, se sienten mejor, comen mejor, algunas de ellas están asociadas a hacer ejercicio y bajar de peso. Recuerden que no solo es el producto único al que le tengamos que pedir que nos haga todas las cosas, sino la idea es que tenga beneficios, ¿sí? A nivel general, y que junto con una buena alimentación, con la idea de hacer ejercicio, con una buena nutrición, estas pacientes tendrán una mejor calidad de vida.
Y por otro lado también esta parte del proceso antiinflamatorio y con el hecho de que las pacientes disminuyen un poco su obesidad con esta parte metabólica, también está encontrado en esta parte relación con la administración de isoflavonas de soya, que las pacientes tienen menos riesgo de otro de los cánceres que matan muchas de nuestras mujeres, que es el cáncer de colon. ¿Sí? Entonces, la ingesta de soya, en este caso de isoflavonas, también está asociado, por lo menos en estos artículos que ustedes van a ver ahí adelante, con una reducción en el riesgo de cáncer de colon. En cuestión de cognición, en la parte cerebral, recuerden que hubo un estudio que fue el WHI, que ya fue hace muchos años, del 2002, pero yo le decía al doctor Julio Morfín, que acaba justamente de hacer la reseña el doctor Hernández Bueno, que seguimos hablando del petate del muerto. Eso fue en el año 2000 y todavía seguimos haciendo referencia del WHI. En el WHI hubo una rama, un brazo, en el que se les dio estrógenos a las muchachonas arriba de 65 años, 70 años, y ahí sí, me callo la bocota, no les fue nada bien. Incluso la administración de estrógenos en estas pacientes, en el estudio WIMS, les fue muy mal y les fue terriblemente mal en la parte de cognición, ¿sí? Bueno, pues ¿qué creen? Con la parte de administración de fitoestrógenos en mujeres menores de 65 años, la parte cognitiva también se ve mejorada. Y justamente fue el estudio WHI y los fitoestrógenos cumplen también esta idea de lo que llamamos esta parte de ventana de oportunidad, en el que si les damos los estrógenos, el que ustedes quieran, y en esta caso justamente los fitoestrógenos, les va a ir muy bien antes de los 65 años o los primeros 10 años de vida, ¿sí? Y vean, justamente están los estudios, en los metaanálisis, en donde hablamos que la administración de isoflavonas y de soya mejoran de manera importante la parte de la cognición. Y la idea es que además no solamente vamos a darle soya, en este estudio se utiliza además de la administración de soya, le agregan vitamina D, vinulina, calcio, y en estas pacientes en la parte de un cuestionario de salud van a mejorar mucho en la parte de cognición cerebral, ¿sí? Ahí están los artículos médicos que les platicaba, cada vez hay mayor cantidad de evidencia científica en donde estamos hablando del peso específico de la administración de isoflavonas, ¿sí? Con esta seguridad en el beneficio de, por supuesto, esta parte que les esté platicando, en la parte metabólica, en la parte cognitiva, protección de hueso, protección cardiovascular y síndrome metabólico. Pero también, por supuesto, todos los productos, cuando vamos a administrar a las pacientes, tenemos que informarles que en algunas de ellas, sobre todo si son más lábiles o más sensibles, pueden tener efectos secundarios. ¿Qué es lo que pueden encontrar generalmente cuando se les administra a las pacientes? Generalmente, casi todas, evidentemente en los estudios clínicos, pues les dicen que está perfectamente bien tolerable, que no les va a pasar nada. Pero en algunas pacientes pueden encontrar sobre todo efectos gastrointestinales, como sería un poco de náusea, un poco de distensión intestinal, diarrea y constipación. Pero yo les digo que aquí está el cromosoma azteca y nuestros pacientes que comemos chile y sin ningún conflicto, generalmente no van a tener nada. Pero hay que decirles, explicarles que es posible que puedan tener un poco de distensión abdominal. Bueno, y entonces todo esto era, por supuesto, asociado a la administración de lo que serían las isoflavonas, ¿sí? Pero ahora justamente lo que estábamos hablando de esta suplementación selectiva o de diseño, pues entonces el laboratorio lo que hace es, ¿qué más le podemos agregar a nuestras pacientes para sus necesidades cotidianas o para lograr un beneficio adicional? Pues le agregaron lo que ninguna de sus pacientes les va a pelear y les va a preguntar acerca de la presencia de la vitamina A. Recuerden que la vitamina A es indiscutible, su presencia como un antioxidante, y justamente el anexárselo a esto ha logrado que además del beneficio de las isoflavonas, tengamos a estas pacientes niveles adecuados de vitamina A con mejor presencia de antioxidantes y evidentemente con el beneficio asociado a protección, con disminución, por supuesto, también en hueso, con disminución de caídas, con cuestiones de beneficios interesantes justamente, ¿sí? También la presencia de la vitamina E, que tiene también un efecto muy interesante con lo que sería el efecto antioxidante, ahora inmunomodulador, a nivel también de la parte hematopoyética, entonces también se lo están agregando y hoy ya tenemos un papel importante, no solo en esta situación, sino también en hueso. En cuestión de metabolismo óseo, recuerden que además de calcio, vitamina C, vitamina D, hoy día la vitamina E tiene una parte importante y también suma con este mecanismo antioxidante a un efecto de aterosclerosis o una disminución. Y también le agregan vitamina C, ¿sí? Entonces la vitamina C, recuerden que es una de las vitaminas hidrosolubles, a diferencia de las otras que son lipo, entonces también va a ser muy importante ahora en lo que van a encontrar cada vez ustedes más charlas acerca de ácido hialurónico o protección del tejido conectivo. Entonces también la vitamina C hoy día tiene un efecto muy importante en esto que ustedes están leyendo en formación ósea, en disminución de los radicales libres y en modulación del sistema inmune.
Y esto, por supuesto, no solamente es por la evidencia que hay, sino parte justamente con los artículos médicos que ustedes están encontrando ahí, en donde encontramos que la administración de vitamina C, junto con, por supuesto, en los estudios clínicos siempre se da como lo que sería placebo, calcio y vitamina C, pero vitamina D, en este caso con la vitamina C también encontramos beneficios en la densidad mineral ósea. Entonces, otro artículo en nuestro metaanálisis donde justamente hablan de la suplementación en la dieta de la vitamina C. Recuerden que la gran mayoría de los estudios generalmente se van en las primeras 12 semanas y entonces la administración de vitamina C evidencia con este artículo la mejoría de las habilidades cognitivas, justamente con estos instrumentos de medición, en donde por definición, al ser un antioxidante, disminuye la presencia de la sustancia beta-amiloide, que recuerden que es como la basura que tiene la materia cerebral, y eso es un mayor riesgo para tener conflictos de enfermedad de Alzheimer. Y ahora también, justamente la presencia del sucalcato de calcio, en donde justamente ahora el calcio también tiene grandes beneficios para mejorar esta parte también antioxidante. Recuerden que también el calcio tiene que ver mucho con la presencia y protección de cáncer de colon, hoy día también en la parte de protección cardiovascular, en mama, incluso en hueso. Entonces, hoy día la presencia de mayor cantidad de suplementos como vitamina A, vitamina C, vitamina D y ahora el sucalcato de calcio son importantes para la protección cardiovascular y protección lipídica. Y para ir concluyendo con ustedes y entrar a la parte de preguntas y respuestas, si es que hubiera, como conclusión, les comento que estos productos que ustedes tienen a la mano, les platicaba, la terapia reemplazo hormonal y este curso sin duda está hecho para eso, para hablar de los grandes beneficios que van a tener ustedes con estos medicamentos, de la gran cantidad de opciones terapéuticas que tienen, pero sin embargo hay muchas mujeres, por lo que ustedes me digan, por mitos, por tabús, porque su abuelita les dijo. Yo les digo que no importa el nivel socioeconómico que tengamos, si mi abuela me dijo que no coma sandía fría en la noche porque es fría y me hace daño, no importa mi doctorado y maestría, yo no como sandía en la noche por si las dudas. Entonces van a encontrar muchas mujeres que a pesar de su nivel intelectual no quieren hormonas. ¿Por qué? Por lo que quieran ustedes. Entonces ofrecerles otras opciones terapéuticas como justamente estas. Para concluir, sin duda es beneficio, modulación del sistema inmune. También, por supuesto, inhibimos la agregación plaquetaria, contribuimos a la mejoría de la salud osteomuscular, en este caso que les platicaba esta dualidad de hueso-músculo, y vamos a poder justamente ayudar a estas pacientes a una mejor protección del perfil cardiovascular. Y ya con esto agradezco su atención, estamos en tiempo, muchas gracias por la invitación y quedo en espera de sus preguntas.